La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi querido hermano y hermana, queremos darles la más cordial bienvenida, rogando siempre al Señor que a través de su palabra tu vida y tu casa sean edificados juntamente con nosotros. Ha llegado el tiempo de que abramos el libro de Dios y que por el Espíritu podamos extraer el rema, esa porción que Dios ha señalado para esta hora. En Dios no hay casualidades. Si tú nos estás viendo, nos estás escuchando de donde quiera sea, no hay casualidades, hay propósito. Así que dispón tu corazón para que podamos en esta hora ser edificados con la santa palabra del Señor. Amén. En 2 Corintios 12, en los versos 7 al 10, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien, que el Señor nos ayude a todos para ser edificados en esta hora. Amados, ustedes saben que este es un mensaje continuado. Esta es la tercera parte del mensaje, la fortaleza de la debilidad. La fortaleza de la debilidad. Amén. Muy bien. Y hoy, en esta tercera parte, ha parecido bien al Espíritu Santo. En 2 Corintios 12, en el verso 7, que voy a pedir que lo retomemos, 2 Corintios 12, en el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Escuchen aquí: para que no me enaltezca sobremanera. Esa es la parte que quiero predicar hoy en el nombre del Señor, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, hermanos, vamos a estudiar un poquito esa palabra, enaltezca. Escuchen por favor. Esta palabra que utiliza la Reina Valera 1960, enaltezca, es clave para comprender lo que Dios quiere enseñarnos por medio de estos mensajes. Espero en Dios que puedan escuchar todos. Al estudiar la palabra griega, es decir, en el original, tanto en la concordancia de Strong como en el diccionario expositivo de Vine, encontramos las siguientes definiciones. Strong, la concordancia, dice acerca de enaltezca, dice: da la idea de levantar por encima, elevarse demasiado, exaltarse por encima de la medida. Escuchen. Vine, el diccionario, explica el término en el sentido de levantarse por encima o exaltarse excesivamente. Entonces,
En 2 Corintios 12:7, este texto señala la idea de que Pablo, escúchenme hermanos, Pablo podía llegar a exaltarse desmedidamente debido a la extraordinaria grandeza de las revelaciones que había recibido. Ustedes saben que en el mismo pasaje lo dice la grandeza de las revelaciones. Es que Pablo fue llevado en el Espíritu al paraíso. Al paraíso fue llevado, es decir, al cielo de Dios. Y Dios le reveló grandeza, Dios le reveló cosas extraordinarias. Pero para que no se exaltase, le fue dado un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás. Voy a leer este mismo pasaje que tenemos en pantalla, solo que en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí el pasaje, Nueva Traducción Viviente en pantalla dice: aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Hermanos, el orgullo y la soberbia son la madre de todos los pecados. ¿Qué fue lo que yo dije? El orgullo y la soberbia son la madre de todos los pecados, porque de ellos nace el deseo de exaltarse, el deseo de independizarse y colocarse por encima de la voluntad y la autoridad de Dios. Ustedes saben que este fue el pecado que se manifestó en aquella rebelión que tuvo lugar en el cielo, cuando un ser creado, lleno de esplendor y hermosura, dice la Biblia que enalteció su corazón y se rebeló contra el trono de Dios. Vamos a revisar lo que dicen los profetas. En el libro de Ezequiel capítulo 28, vamos a leer desde el verso 13 al 17. Estamos en la tercera parte del mensaje, la fortaleza de la debilidad. Y estamos viendo un aspecto, como he dicho hace unos momentos en 2 Corintios 12:7, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, estamos viendo en Ezequiel, en el capítulo 28 y en los versos 13 al 17, les ruego por favor que regresen a la Reina Valera. Dice así la Escritura. ¿Lo tienen ustedes? Vamos a dar un momentito. Ezequiel 28, del 13 hasta el 17. Búsquenlo en sus Biblias. Recuerden eso. No dejen de tener su Biblia. Eso nos conecta muy bien. Y no olviden su amén también, porque eso nos comunica, queridos. Amén. Muy bien. Dice así. Voy a leer el texto que tengo yo. Ustedes lo tienen en pantalla. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos
desde el día que fuiste creado. Oigan lo que dice, hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 17, ¿qué dice? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hermanos amados, aquí tenemos una implicación naturalmente. Yo sé que hay, diríamos, aquí se está hablando en una primera instancia literalmente, y está siendo dicho a un rey terrenal, pero por implicación uno perfectamente ve las connotaciones también que tratan de ese querubín, es decir, de Luzbel, de ese ángel creado por el Señor, y que lo creó, como dice aquí, grande protector, y que Dios lo puso en el santo monte. Entonces, es muy interesante que dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ustedes entienden perfectamente lo que está diciendo entonces Pablo en el pasaje que estamos estudiando. Para que no me enaltezca sobremanera. No quiero caer de ninguna manera en el pecado que cayó aquel que una vez estuvo con Dios. Entonces, dice Isaías, que también hace alusión a lo que yo estoy hablando ahora mismo. Yo sé que en un caso se le está hablando al rey de Babilonia y en el otro se le está hablando a otro de los reyes. Aquí en Isaías 14, en los versos 12 al 15, dice de la siguiente manera, Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, escuchen, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y oigan, y seré semejante al Altísimo. Y el verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amados, ¿saben algo? Dios es el Dios de los humildes. Dígalo usted. Dios es el Dios de los humildes. Es decir, la humildad forma parte de su carácter. La humildad es su manera de proceder. Y yo puedo decir que la humildad es camino de Dios. Diga conmigo, la humildad es camino de Dios. Hablemos por un momento acerca del orgullo. Yo les dije hace unos momentos que el orgullo y la soberbia son la madre de todos los pecados. Si usted quiere saber cuál fue el primer pecado de donde se deriva todo lo demás, helo ahí. El orgullo, la soberbia. Ese fue el pecado. Pero quiero decirles que el orgullo es intrínseco a la naturaleza caída que heredamos de Adán. Es decir, el orgullo está arraigado en el hombre desde la entrada del pecado. Amén. El orgullo
está arraigado en el hombre desde la entrada del pecado. Naturalmente, el orgullo no es extraño para ningún ser humano. Recordemos, amados, que todos fuimos vendidos al pecado. Nadie de nosotros puede decir que no es orgulloso. De antemano, que el que lo diga ya está mostrando aún un nivel más elevado de orgullo. No, yo no soy orgulloso. No, espérate. Ya les dije que el orgullo es intrínseco a la naturaleza caída que heredamos de Adán. Y les dije también que está arraigado. Todos fuimos vendidos al pecado. Recordemos un pasaje. Esto, si quiere, lo vemos nada más en pantalla para ganarnos el tiempo. Romanos capítulo 7, voy a leer, escuchen arriba el verso 14 y después voy a leer desde el 18 hasta el 20. Romanos 7, 14 primero. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Amén. La segunda parte dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Naturalmente, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Carnales. Naturalmente, aquí está hablando el apóstol Pablo. Escuchen, hermanos. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nosotros todos fuimos vendidos al pecado. Por eso el pecado era nuestro amo, era nuestro Señor. ¿Me escucharon? Así es. El hombre, por ejemplo, vean, no es lo mismo un creyente, o sea, un cristiano, que una persona impía, que una persona del mundo, a quien no le ha amanecido. Porque resulta que el impío solo tiene una naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? La carnal. El impío no tiene la naturaleza espiritual. Por eso le digo que esa es la diferencia entre un pío, un creyente, y un impío o un no creyente. El creyente tiene dos naturalezas. La naturaleza que ciertamente heredamos de Adán, que es la naturaleza carnal. Fuimos vendidos al pecado. Pero al nacer de nuevo, por la operación del Espíritu Santo, entonces tenemos otra naturaleza. Por eso es que en 2 de Corintios, en el 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, léalo, nueva criatura es, nueva criatura es. Es una nueva criatura, pero todavía tiene ese hombre viejo que está viciado. Amén. Eso es una realidad. Eso es, o sea, todavía tiene esa naturaleza. Eso que fue totalmente dañado desde la cabeza hasta los pies. Todo ese hombre viejo fue dañado, fue vendido al pecado. Por eso es que el impío simplemente tiene una naturaleza. Y él ni cuenta se da, pero la realidad es que su vida constantemente está siendo inclinada hacia el mal. Y no se da cuenta. Piensen usted. Y esto es muy, muy importante, por ejemplo, en una persona que nació de nuevo en el Señor y un día se fue, como el hijo pródigo. Esa persona verdaderamente puede experimentar y entender perfectamente lo que yo estoy diciendo. Porque no es lo mismo estar en un baile, en esos ambientes. Un impío disfruta eso. Un impío, o sea, cualquier diablura que pase ahí le es normal. Aleluya. Pero vaya a ver esa persona, ese hijo pródigo que regrese. De inmediatamente dice, pero ¿por qué me siento tan mal aquí? Porque empieza a ver y ahora identifica las palabrotas, identifica cualquier diablura y dice, pero ¿qué es esto? Porque se da cuenta que él ya no pertenece a ese atolladero, ya no pertenece a ese cieno, a ese lodo.
Amén. Y por eso es que dice, la verdad es que yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre. ¿Entiende? Muy bien. Entonces, el verso siguiente, que es el verso 18, dice Pablo, y yo sé que en mí, y me gusta que lo aclara, porque dice, esto es en mi carne, no mora el bien. Diga usted, en mi carne no mora el bien. Aquí está hablando, repito, perdónenme que sea enfático, el apóstol Pablo. Aquí no está hablando Judas Iscariote. Aquí está hablando el apóstol Pablo, un hombre de Dios. Y él reconoce y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Siga 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es triste lo que le voy a decir, pero nosotros tenemos al pecado morando en nosotros. Por eso es que esperamos el día de la glorificación, cuando el Señor nos libere de la presencia del pecado. Y en aquel día seremos como el Señor Jesús. Es decir, cuerpo glorificado como el de su gloria misma. Ahí sí es cierto que veremos cara a cara, totalmente claro todo. Ahora todavía vemos un poco nublado, poco oscuro. Todavía vemos, porque no somos lo que seremos. Dele gloria al Señor. No somos lo que seremos. Entonces entendemos todos que el mal mora en nosotros. Todo tipo de mal. En algunos se desarrolló de una manera, en otros de otra, en el pasado, pero todo el mal está codificado en esa naturaleza que fue un día dañada tristemente. Pero, amados, entendiendo esto, entonces sabremos cómo vencer cada día ese terrible pecado que no está afuera. Usted no se preocupe tanto por lo que está afuera. Preocúpese por lo que está adentro. Ay, es que tal persona me hizo tanto mal. Esa persona está allá afuera. El mal realmente lo tiene usted aquí adentro. Si usted define, brega, trabaja con lo que está adentro, lo que está afuera ya no es un problema. Ya no es un problema. Pero lamentablemente el hombre va por la vida culpando a todos los demás. Entonces, y muchas veces quejándonos por las cosas que no tenemos. Y decimos, ¿por qué otros sí las tienen? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué yo no? Y aquel sí. Y perdemos el tiempo, amados, escúchenme ahora, y perdemos el tiempo en esas cosas en vez de agradecer a Dios por lo que sí tenemos. El orgullo no está afuera, está dentro de nosotros. Es decir, no está lejos, sino muy cerca. Por eso se hace necesario el aguijón. Se hace necesario el aguijón. Es decir, un antídoto que nos preserve de ese perverso pecado y que nos evite que le demos lugar a que el orgullo se levante en nuestro corazón. ¿Cómo se llama el aspecto que estoy tocando hoy? Para que no me enaltezca
sobremanera, para que no me enaltezca sobremanera. Ya sabemos dónde está el orgullo. Amén. ¿Dónde está? Está adentro. Diga, está muy cerca de mí. Algunos no lo están diciendo y es por orgullosos. Es por orgullosos que no lo dicen. Está muy cerca de mí. Muy cerca. No está afuera, está adentro. No está lejos, está muy cerca. Por eso el Señor dijo: Pablo, la pasamos bien aquí, ¿verdad? ¿Te ha gustado todo lo que te he mostrado? Y yo imagino a Pablo tremendamente emocionado. Y no me imagino el último momento cuando el Señor le dijo: bueno, hay que regresar. Vea lo tuyo. Y Pablo venía con toda aquella gloria adentro. Y una vez que bajó del sol, que entró otra vez, empieza el aguijón. ¿Te imaginas qué cambio más radical? Después de tanta gloria, tanta situación. Pablo por un momento dice: permítame un poco de locura. Y él empieza a describir y dice: mire, la verdad, les voy a ser sincero, ahora voy a hablar como un torpe, pero permítamelo un momento. Dice él: la verdad es que ninguno de los demás ha sufrido como yo. Ninguno ha sido tan azotado como yo. Ninguno. Y empieza Pablo, que en uno de estos mensajes vimos nosotros, todos los sufrimientos. Entonces se va donde el Señor y le ruega 3 veces. Y dice el Señor: mira, Pablito, si tú te hubieras quedado aquí conmigo, no necesitas aguijón. Pero allá abajo sí. Pero tranquilo, porque tú ahora mismo tienes que estar abajo, pero yo voy a estar contigo abajo. Yo voy a estar abajo contigo. Mi gracia será suficiente. Entonces, amados, el aguijón es necesario. Después seguro vamos a hablar de eso. Hoy yo no quiero enfocarme en eso. Pero quiero decirles que hay una fórmula poderosísima para vencer diariamente todo ese mal. ¿Quieren saber cuál es? Esa fórmula poderosísima: echar mano de la vida nueva que el Señor ha puesto en nuestro interior. Esa es la fórmula poderosísima. Debes echar mano de la vida nueva que el Señor ha puesto en tu interior. Es fortaleciendo esa vida, alimentándola y viviendo conforme a ella. ¿Cómo vamos a lograr mantenernos? ¿O vamos a lograr mantener la victoria sobre el orgullo y la soberbia? Les voy a dar algo que es tremendísimo. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Santo sea el Señor. Santo sea el Señor. Ahí está la fórmula poderosísima: echar mano de la vida nueva que el Señor ha puesto en nuestro interior. Vean ustedes aquí, amados, agarren esto porque aquí hay sabiduría. Antes del quebrantamiento, ¿qué dice? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. En otras palabras, si nosotros escogemos el camino del orgullo y de la soberbia, lo que estamos invocando es el quebrantamiento. Porque antes de la caída, dice aquí que viene entonces la altivez de espíritu. La altivez de espíritu lo que está haciendo es abriéndole la puerta a la caída.
¿Cuántos han caído porque dijeron, no, yo no? Aquel sí, pero yo no. Ay, mi hermano. ¿Qué hace el orgullo y la soberbia? Quiere hacernos independientes de Dios, distanciarnos de Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Ustedes saben que ese lucero, dice la Escritura, hasta que se halló maldad en ti. Y la maldad fue la soberbia, fue el orgullo. Y entonces después que vino el quebrantamiento, después que vino la caída, porque fue despojado. Dice Proverbios 11:2, Proverbios 11:2, estos textos podemos verlos en pantalla. Dice aquí claramente, cuando viene la soberbia, ¿qué dice? No, solo uno está leyendo. Cuando viene la soberbia, ¿qué dice? Viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia. Oh, mi hermano, yo he visto muchos en este caminar así, que bastó con una exhortación para decir, no, a mí nadie tiene que decirme nada, déjenme en paz. Y hoy, tristemente, desaparecieron del mapa cristiano. Veamos un ejemplo. Vamos a verlo solo en pantalla, Daniel 4. Voy a leer primero los versos 30 al 32. Daniel 4, 30 al 32. Traten ustedes de ver esto y perdónenme que yo lea y que en la lectura haga énfasis en algunas palabras pequeñitas. Probablemente voy a quebrantar la regla de la lectura, pero lo hago adrede. Escuchen, Daniel 4, 30 al 32, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículo 37. Vean, amados, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se da cuenta cómo trata a Dios? Con ese yo, mí, fui yo, mi fuerza, mi negocio, mi empresa, mi trabajo, mí, mí. Y dice Dios, ¿sabe, Nabucodonosor, reycito? Te voy a enseñar algo. A ese que está diciendo tanto mí, yo, a ti me voy a referir ahora. Y le dice,
el reino que supuestamente tú has construido, te lo quito. Como diciendo Dios, el que te ha engrandecido fui yo. ¿Qué tal que Pablo hubiese venido acá con aquellas revelaciones y empiece a exponer las revelaciones? Yo, el apóstol Pablo, a quien estuve allá en el paraíso y vi esto y lo otro y aquí allá y dele, y yo Pablo, y yo Pablo y mí. ¿Están entendiendo? Entonces, el rey, ¿te imaginas? Vean qué clase de humillación, qué clase de quebrantamiento, que se lo llevó a comer con las bestias del campo. ¿Quién es esa bestia que anda ahí? Ah, no, es el rey. Tener mucho cuidado, queridos. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice así, amados. Digo pues, escuchen, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cordura. ¿Cómo debemos de pensar? Con cordura. Esa palabra, Strong, es decir, la concordancia dice ser de mente sana. O sea, cordura es ser de mente sana, estar en juicio cabal, ser sobrio, pensar sobriamente. Cordura, hermano mío, es tener una evaluación sobria y equilibrada de uno mismo, sin orgullo ni exaltación propia. Amados, escúchenme, el orgullo distorsiona la percepción que tenemos de nosotros mismos. Voy a repetirlo para que después usted lo repita. Toque así al que tiene a su lado, por favor. Toque así, hermano. Vamos, eso, métale un codazo. Vamos, escuche, oigan aquí. El orgullo distorsiona la percepción que tenemos de nosotros mismos. Dígalo usted. El orgullo distorsiona la percepción que tenemos de nosotros mismos. La cordura espiritual nos hace vernos en nuestra justa medida delante de Dios. Yo le pregunto, vamos a ver cuánta cordura hay entre nosotros. ¿Cuál es la medida que nosotros tenemos delante de Dios? Pregunto, ¿cómo es Dios? Grande, diga usted, Dios es grande. ¿Cómo soy yo? Pequeñititico, muy pequeñito. ¿Cómo es Dios? Grande. ¿Cómo es Dios? Grande. ¿Cómo somos nosotros? Pequeñitos. Le voy a decir algo. Gálatas 6:3. Estoy llegando al final. Rapidito dice aquí, escuchen, no busquen ese pasaje. Dice, esto es para usted y para mí. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. Ay, Dios mío, que el Señor nos enseña a nosotros. Algunas personas creen que por el título que tienen ellos son grandes. Ay, mira los títulos que tengo. Y ellos se ven más que los demás. Más que los demás. Por los títulos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que los títulos no definen a una persona?
Escuchen, amados, escuchen, hay sabiduría en lo que estoy hablando. Sé que Dios está hablando por mi boca. Los títulos no definen a una persona, y con eso yo no estoy diciendo que no hay que estudiar. Hay que estudien, claro, estudie. Toda la puerta que Dios le abra, entre por ella. Claro que sí. Pero no pretenda creerse la última Coca-Cola en el desierto. O alguien dice, mira qué carro. Principalmente cuando uno es joven es tan idiota. Perdónenme, yo fui joven. Uno cree que si anda un anillo ahí, uno cree que si anda un super reloj. Entonces, no es verdad eso. Se pone unas tenis y pasa así. Y cree que, o sea, se define por las tenis, por ese pedazo de tontería. O ay, mire el blazer que me compré, mira. ¿Cuántos no están yendo, por ejemplo, al gym? Que yo digo, si usted quiere ir al gym y no le afecta eso para nada, y eso es un asunto suyo. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Yo no ando con prohibiciones de nada. Cada quien vaya donde le dé la gana, pero sea responsable nada más. Eso es verdad. Antes yo era un poco más diferente, pero Dios me ha ido enseñando. Entonces cada quien vaya a su asunto. A mí no me vean, es malo tal cosa, es malo lo otro, malo aquí. Tonto, usted sabe que es malo y que es bueno. Pero la gente va y echan esos cuerpos así. Y ellos se creen por ese cuerpo. Supieran que ese cuerpazo quien se lo va a comer son los gusanitos. Supieran que los gusanos van a decir, wow, si aquí llegó un tibón, un tomahawk, ¿qué clase de churrasco me llegó? Dice el gusano mayor. Nada de esas cosas nos define. Todas esas cosas que te hacen sentir grandeza, entiende por favor, todo eso es un mal que está en el hombre. Por eso aquí dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántos engañados andan por allí? Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros, queridos hermanos? Filipenses capítulo 2, versos 3 hasta el verso 11. Voy a leer rapidito y llego a las conclusiones. Las conclusiones son rapiditas. Vean aquí, voy a leer rapidito. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué dice? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Siga. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, o por lo de los otros. Y ahora viene el ejemplo de los ejemplos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados, aquí hay una palabra y es la palabra despojarse. Dice aquí en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. La concordancia da el sentido básico de vaciar. Vean lo que hizo Cristo: vaciar, hacer vacío, hacer de ningún efecto, despojar. De aquí procede el término teológico kenosis, que significa vaciamiento, usado para hablar de Filipenses 2:7, kenosis, vaciamiento. De manera que
En el original, eso que dice ahí, dice asimismo se vació. Se vació, oye bien, se vació. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros. Hay que vaciarse, vaciarse de uno mismo para llenarse de Dios. Que eso fue lo que pasó, querido hermano, con todos aquellos a quienes Dios tuvo que humillar, porque esa es la verdad. Dice en 1 de Pedro 5, el 5 y 6, último pasaje que leo hoy con ustedes, 1 de Pedro 5, 5 y 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y ahora dice, y todos, ya no solo los jóvenes, y todos sumisos unos a otros. Lean ustedes, revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Qué hace Dios? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso fue lo que pasó con Cristo Jesús. Él se vació, se vació. No es que dejó de ser lo que Él era, es que Él tomó forma de hombre, a la semejanza del hombre. Querido hermano, mis conclusiones son estas. Escuchen, el orgullo profetiza una pronta caída. Dígalo, dígalo. Cierre los ojos y dígalo para que interiorice. El orgullo profetiza una pronta caída. Escuchen, el orgullo destroza la honra. Destroza la honra. Escuchen, el creyente necesita ser inmunizado diariamente contra el deseo de exaltarse a sí mismo. ¿Somos tentados nosotros en ese aspecto? ¿Somos tentados? Ay, mi hermano, escuche, conclusiones. La verdadera humildad es vaciarse de uno mismo para ser llenado por completo de Dios. Repito, la verdadera humildad es vaciarse de uno mismo para ser llenado por completo de Dios. Y mi último punto es, sin vaciamiento no hay espacio interior para sostener la visión celestial. Repito, sin vaciamiento no hay espacio interior para sostener la visión celestial. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el que se vació. Él no escatimó el ser igual a Dios. Por eso ustedes saben que Él vino como cordero. Él vino como corderito. Él no vino como león. Él volverá como león. Pero vino como corderito. Yo tengo un mensaje que tiene que ver con eso. Tú quieres ser un león en los cielos, sé un cordero en la tierra. Un corderito. Uno que dice, mira, si tú quedas contento, yo pierdo. Yo he decidido perder para que tú quedes bien. A veces es mejor perder para ganar. Aleluya, aleluya. Hay sabiduría en lo que estoy diciendo. Escúchenme, hermanos amados. Hay sabiduría en lo que estoy diciendo. Escúcheme. Cada vez que se trate de lo que Dios dice versus lo que decimos nosotros, créame, lo que Dios dice
es real. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si se trata de Dios, mejor nos humillamos, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. ¿Qué tal que Pablo hubiera dicho, ¿sabe qué, Señor? No. Si tú quieres que yo vaya a predicarle y todo este asunto, la visión celestial, quítame este aguijón, yo ya no lo aguanto más. ¿Qué actitud es esa? Orgullo. Orgullo. Pero Pablo también se vació. Y llegó al punto de vaciarse tanto que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como corderito. No abrió su boca. Así fue profetizado de Cristo, como corderito. En el matrimonio, si aprendiéramos nosotros esto, hermano, recuerda esto, el orgullo profetiza una pronta caída. Recuerda, el orgullo destroza la honra. Porque aquí estamos hablando de un hombre a quien Dios honró y lo llevó. Si él hubiese sido orgulloso, se destroza todo. Pero no. Hermanos, qué gran misterio. Cómo Dios ha decidido vencer al enemigo con sus propias armas. ¿Se recuerdan a David? ¿Con qué espada le cortó la cabeza al gigante Goliat? ¿Con la espada de quién? Del gigante. Es lo mismo que hace Dios. Cristo, haciéndose pecado, terminó con el pecado. Y muriendo, mató a la muerte. ¿Y cómo es que ahora Dios envía un mensajero de Satanás que abofetee a Pablo por arriba y por abajo y que le dé diariamente para mantener al apóstol humilladito? Qué misterios los de Dios. Hermano mío, que el Dios bueno te bendiga y te guarde. Tú que has llegado hasta aquí, yo sé que Dios ha hablado. Que Dios ha hablado. ¿Dónde se encuentra la fortaleza? En la humildad, en el caer postrado delante del cetro del eterno Dios. Cuando podemos decir, Señor, tú eres tan grande y yo tan pequeñito. Si vamos con esa actitud por la vida, yo te aseguro que tu mañana será extraordinario por la gracia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el